Bendiciones, Iglesia de Jesucristo. Es un privilegio dirigirme a ustedes. Mi nombre es Marta Ramírez Zamora, anciana de la Congregación Cristiana Génesis. Y este mensaje de hoy lo he titulado Las cenizas, el silicio y el arrepentimiento. En general, toda la Biblia involucra un llamado al arrepentimiento. Fue el mensaje de los profetas, de los apóstoles y del Señor Jesús. Lamentablemente, algunos predicadores de hoy evaden este tema del arrepentimiento. Vamos a iniciar definiendo la palabra arrepentimiento, que viene del griego metanoia, que significa cambio de actitud o de propósito en la vida, cambio de pensamiento. Así que la Biblia lo define como un regreso, un cambio de parecer o pensamiento, un repudio al pecado para volver a Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, Israel debe a Dios obediencia absoluta. Y esta obediencia, si no se cumple, entonces el pueblo cae bajo juicio, cuando el pueblo se desvía. Y solo por el arrepentimiento se puede restablecer su relación con Dios nuevamente. Veamos Daniel 9:3 que dice: Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. El cilicio, hermanos, se refería a una vestimenta oscura, generalmente de pelo de cabra o de camello, toscamente tejida, que llevaban los que estaban de duelo o en actitud de arrepentimiento por causa del pecado. Es decir, llevaban esta vestimenta los que estaban humillándose en arrepentimiento ante el Señor Jesucristo. Y las cenizas simbolizan la desgracia, la vergüenza, la humillación ante Dios y el arrepentimiento. Hermanos, veamos Jonás 3:6. Dice: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de la silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Hermanos, este pasaje nos habla de la historia de Jonás. Ustedes saben que Jonás fue llamado a llevar un mensaje de arrepentimiento a esta gran ciudad de Nínive, que estaba en grandes pecados. Y en realidad, el mismo rey, se arrepiente, escucha el mensaje y se arrepiente. Por eso dice aquí que él se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y dio la orden el rey de que todo hombre tenía que ayunar y tenía que vestirse de cilicio igualmente. Hasta dijo que no le dieran de comer a los animales, hasta eso. O sea, era un arrepentimiento de verdad. Porque Nínive iba a ser destruida, más o menos, él le dijo 40 días. O sea, el Señor siempre avisa los juicios que van a suceder. Pues resulta entonces que Nínive, la gran ciudad pecadora, se arrepiente y entonces el Señor vio la sinceridad y no destruye a Nínive. Así que sentarse en aquel tiempo sobre cenizas serviría también para expresar arrepentimiento y humillación ante Dios. Veamos Ezequiel 18:31-32. Nos dice: Echad de vosotros todas vuestras transgresiones en que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y viviréis. Hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista prepara el camino a Jesús predicando el mensaje de arrepentimiento para perdón de pecados. Y más tarde
Jesús entra en escena y sus sermones eran un llamado al arrepentimiento, con mayor énfasis en la limpieza interior y la totalidad de la demanda divina, en la obediencia. En un sentido nuevo, Jesús hace posible el arrepentimiento porque éste se completa con la fe. Hermanos, el arrepentimiento debe hacerse con un corazón sincero. Si alguien nos hace esta pregunta, ¿quieres ir al cielo a vivir en las moradas eternas? Estoy segura que la respuesta sería sí. Pero cuando la palabra de Dios revele los requisitos para ir al cielo, puede que ahora cambies de opinión. Bueno, hermanos, veamos lo que dice Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El reino de Dios se había acercado en el sentido de que el Rey Jesús había aparecido ya en escena. Hermanos, para poder entrar en ese reino, tenían que dar un giro acerca del pecado y creer las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Él les dijo en Lucas 5, 31, 32. Dice así: respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Lucas 13, 24 nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Escucha, hermano, hoy en día existen personas que andan buscando la salvación y procuran obtenerla y se esfuerzan yendo al templo cada domingo, cantando, orando, leyendo, haciendo buenas obras religiosas, dando buenas ofrendas, bueno, etc. Pero existen otras que no procuran esa salvación y ni siquiera les interesa. ¿Pero qué dice la Biblia? La Biblia dice que muchos, no que todos, pueden entrar por la puerta estrecha. Veamos Mateo 27, 21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y también lo dice Mateo 7, 26, 27, donde afirma: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En estos textos, hermanos, Jesús nos está explicando que hay gente que le dice Señor, Señor, y escucha la palabra. Pero vean la diferencia, no la ponen en práctica y viven en rebeldía, en desobediencia. No se esfuerzan en mejorar su vida poniendo en práctica las ordenanzas de la palabra de Dios. Y es que, hermanos, el Señor demanda un verdadero y genuino arrepentimiento. Y voy a preguntar: ¿ha sentido usted tristeza por sus pecados? Hermanos, debemos escuchar el Espíritu Santo que nos redarguye y que nos pone ese pesar, esa tristeza por lo malo que hemos hecho. Hay otra pregunta: ¿se ha avergonzado usted por sus pecados? Hechos 2:37 nos dice:
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto fue cuando Pedro hizo el sermón lleno de poder del Espíritu Santo, hablándoles del arrepentimiento, de cómo habían vituperado al Señor Jesucristo. Entonces ellos se compungieron y entendieron que sí habían hecho muy mal. Cuando somos verdaderos hijos de Dios, no solo sentimos tristeza, sino vergüenza delante de Dios por haberle ofendido con tanto pecado. Amén. Hay otra pregunta, hermanos. ¿Ha confesado a Dios sus pecados? Tal vez lo ha hecho, tal vez no tenga intención de hacerlo. Pero ¿qué dice la Biblia? Nos dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará misericordia. Qué bueno, qué lindo. Así que cuando confesamos nuestros pecados a Dios, recibimos el perdón del Padre. No hay bendición para el que esconde sus pecados. Esto es quien rehúsa llevarlos a la luz y confesarlos delante de Dios y cualquier otro al que haya ofendido. Tenga la seguridad que Dios no solo le perdona, sino que también los olvida. La Biblia dice que los pone en el fondo del mar donde no se pueden sacar. Él conoce lo más profundo de nuestras almas y sabe lo oculto de nosotros. Así que delante de Dios todo está expuesto. No hay nada que ocultar. Y hago otra pregunta. ¿Ha abandonado la práctica de pecar? ¿Qué nos dice Isaías 55:7? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Dios es todo misericordia. Así que no es poco a poco, es ser radical. Si verdaderamente me arrepiento, inmediatamente dejo la práctica de pecar. Esto es una renovación del espíritu y del corazón. Ahora veamos algunas evidencias o características de un verdadero arrepentimiento. Número 1. Primero, un verdadero arrepentimiento va a traer un deseo de vivir en santidad. Cuando Dios nos muestra a través de su palabra lo frágiles que somos si no estamos con Él, entra en nosotros un deseo de querer conocerle más a Él, de intimidar con Él y de estar en su presencia. El mismo Espíritu Santo pone en nosotros el querer consagrarnos y cuando nos dejamos guiar por Él, el Señor hace maravillas, hermanos. Nos prepara y nos pone en evidencia para que otros puedan también ver su poder. Así que tenemos que buscarle de todo corazón, como dice Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aleluya. Otra evidencia del verdadero arrepentimiento es que es duradero. Debemos tener muy claro, hermanos, que el arrepentimiento no es una emoción pasajera. Algunos lloran mucho cuando una palabra de Dios a través de un predicador les confronta con el pecado. Pero eso a veces es como un chaparrón que pronto pasa. Luego hay otros que se lamentan porque están pasando una prueba difícil y se sienten compungidos por un tiempo. Pero cuando se sienten ya muy aliviados, rápidamente olvidan al Señor. Hermanos, no hay lugar para los vacilantes e indecisos en el reino de Dios. El verdadero arrepentimiento es radical.
Veamos Mateo 6:24. El Señor fue enfático en sus predicaciones. Y Él lo dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí está hablando del Dios Mamón. No podemos servir a Dios, al mundo y a la vanagloria de la vida. Así que el Señor tampoco admitía que ninguna relación humana se interpusiera en el camino de las exigencias del reino de Dios. El amor por Cristo, hermanos, debe estar por encima de cualquier otro tipo de afecto natural. Y aquí no quiero decir que es que no amemos a nuestros hijos, a nuestros amigos. No, no es eso. Es que Dios debe tener la prioridad. Hermanos, al Dios que sirves le debes de tener lealtad y obediencia. O bien ponemos a Dios en primer lugar o rechazamos este gobierno del dinero, del egoísmo y de la mundanalidad. Finalmente, hermanos, este llamamiento al arrepentimiento es tan radical que implica morir con Cristo. Él lo dijo en varias ocasiones: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto lo dice Lucas 9:23. Hermanos, esto significa una completa dedicación a Cristo. Cueste lo que cueste, significa abandonar nuestra propia voluntad, porque nuestra vida entera le pertenece ahora solo a Jesucristo. ¿Saben, hermanos? El seguir a Cristo involucra. Y vamos a decir, ¿qué involucra? Primero, la oposición de seres queridos. Claro, hermanos, yo lo enfrenté, yo tuve que pasar esto. El vituperio del mundo, calumnias y oprobios, sufrimiento por causa de la justicia. Esto es parte del Evangelio de Jesús y no solo prosperidad y felicidad. No, eso no es así. Sí, hay bendiciones, claro que sí, pero tenemos que tomarlo todo. Hermanos, pero vamos a tener muy claro que también involucra, y oigan qué lindo, encontrar por fin la razón de nuestra existencia y un galardón eterno en los cielos. Amén. Además de un gozo inefable que nada del mundo puede darlo, y una total dependencia de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Amén. Hermoso. Claro que sí. Vale la pena ser cristiano. Hermanos, otra evidencia de que usted verdaderamente se ha arrepentido es que produce un cambio de conducta. Escúcheme bien, un cambio de conducta observable por todos. Se puede ver. Juan el Bautista advirtió sobre esto a los judíos en Lucas 3:8 y les dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento genuino produce frutos y se pueden ver. Veamos al apóstol Pablo como ejemplo. El apóstol Pablo inmediatamente después de convertirse dejó de perseguir a la iglesia de Dios y comenzó a predicar por todas partes que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Tan grande, sincero y genuino fue su arrepentimiento que los que le habían conocido estaban atónitos, no lo creían, pero había un verdadero cambio en él. ¿Y qué decir de los tesalonicenses? Cuando ellos se arrepintieron, se apartaron de los ídolos mudos para servir al Dios vivo y verdadero. Y vamos a leerlo. Dice Primera de Tesalonicenses 1, del 9 a 10, que dice:
porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. No es posible iniciar una nueva relación con Dios y mantener el viejo estilo de vida pecaminoso. Este estilo de vida queda sepultado, hermanos. Todo aquel que se ha arrepentido de verdad se considera muerto al pecado. Y aunque todavía se encuentra rodeado de pecado y de tentaciones, Dios viene en ayuda cuando le pedimos como David. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Sí, el verdadero arrepentimiento nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y estos dos reinos jamás se van a mezclar. Escuchen, las consecuencias de la decisión que cada persona tome ahora serán eternas. ¿Qué dice Lucas 15:7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hermanos, cuando dice habrá gozo en el cielo, es que hay una algarabía total por los pecadores arrepentidos. Gracias, Señor, por esta grande bendición. Y para concluir este mensaje, hermanos, veamos el llamado vehemente del Señor a la humanidad para que se arrepienta. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Hechos 17:30-31 dice así: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto es a Jesús. Hermanos, hoy en nuestros días ya no vamos a usar el silicio ni las cenizas, pero este ritualismo tenía un significado profundo en el arrepentimiento y Dios lo tomó muy en serio. Ahora, por medio de la fe en Jesús, en nuestros días podemos llevar el silicio y las cenizas en nuestro corazón, en humillación, en lloro, en lamento por los pecados. Amén. Bendito sea el Señor por este mensaje, hermanos. Ahora vamos a orar. Padre amado, Dios de toda carne, alabo tu grandeza y tu poder. Vengo ante tu presencia y hoy, Señor, es un día especial. Hoy hay una rendición en mí. Yo decido, Señor, pedirte perdón por haberte ofendido con mis pecados y acudo a ti para que creas en mí un corazón limpio y renueves un espíritu recto dentro de mí. En este día tomo la decisión que va a ser eterna. Clamo, Señor, por tu misericordia y me humillo con todo el corazón, Señor, al cual un corazón contrito tú no despreciarás. Ayúdame, Señor, a no practicar el pecado,
Ayúdame porque necesito dar fruto digno de arrepentimiento. Haz en mí, Señor, tu voluntad. Señor, muchas gracias porque yo puedo decir, soy libre para adorarte por siempre. Aleluya. Muchas gracias, Señor. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos.